Los siguientes minutos voy a platicar un poco con ustedes con respecto a las alternativas de tratamiento que ofrecen intención de curación. Como han escuchado durante las sesiones previas, sabemos que el hepatocarcinoma es una enfermedad de una gran prevalencia en todo el mundo. Es el tumor más frecuente del hígado, es el tumor primario maligno más frecuente del hígado. Es la segunda causa de muerte en todo el mundo, está entre las primeras, segunda, tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Eh, y como mostraba la doctora Alma en las imágenes de GloboCan, eh, hay una incidencia muy alta, cercana al 1.000.000 de pacientes por año. Estas son cifras del 2018, pero hay una incidencia en el mundo de casi 1.000.000 de pacientes. Y lo que yo quiero mostrarle en esta imagen, resaltar, porque eso nos va dando un poco el contexto de lo que vamos a ver en los siguientes minutos, fíjense ustedes en esta cifra: 850.000 pacientes por año diagnosticados de cáncer, se mueren 810.000. ¿Qué significa? Que prácticamente 9 de cada 10 pacientes que diagnosticamos con cáncer de hígado se va a morir por cáncer de hígado. La incidencia es una incidencia creciente en los últimos años, como mostraba la doctora Alba. Si bien el 85% del total de casos de hepatocarcinoma ocurren en regiones con una alta prevalencia, como son Asia y África, de este lado del mundo, si bien la incidencia es mucho menor, esta ha crecido en los últimos años y se espera que siga incrementándose en los siguientes 10 o 15 años. Los factores relacionados con el incremento en esta incidencia están bien reconocidos. Las infecciones por virus de hepatitis crónica como virus B y virus C, que causan inflamación crónica y cirrosis. El consumo excesivo de alcohol, que sigue siendo la causa más frecuente de cirrosis y trasplante en prácticamente todo el mundo. Y una condición muy prevalente que ya no se llama NAFLD, se llama MAFLD, significa enfermedad metabólica del hígado, enfermedad hepática relacionada con trastornos metabólicos, que en nuestro país en particular, como lo mencionó la doctora, es un problema de salud que crece cada día. Otra característica de estos tumores es que casi en el 90% de los pacientes con cáncer tienen un hígado cirrótico. Es decir, tienen dos enfermedades juntas, lo cual complica mucho más las opciones de tratamiento, ya sea tratamiento quirúrgico, sea tratamiento farmacológico, quimioterapia, etcétera. Recordemos, solo por llevarlos a una imagen mental, las características de la gran mayoría de los pacientes cirróticos que vemos en la práctica diaria. Son pacientes frágiles, son pacientes desnutridos, son pacientes con ascitis, con encefalopatía, etcétera. Entonces, ese grupo de pacientes que desafortunadamente no saben en la gran mayoría de las veces que tienen cirrosis y mucho menos que tienen cáncer, ese es el grupo de pacientes al que nos enfrentamos con esta condición. En la cirrosis, ese grupo de pacientes tiene una prevalencia, tiene una incidencia de cáncer que crece también cada año. En promedio, de 20 pacientes con cirrosis, de 100 pacientes con cirrosis, entre 1 y 8 pacientes tendrán cáncer en un año. Si juntamos 100 pacientes y los vemos en un momento, los volvemos a ver en un año, bueno, pues de esos pacientes ya prácticamente 8, 10 pacientes tendrán cáncer. Entonces, decíamos, es el grupo de riesgo, sabemos quién puede enfermarse de cáncer. No abundaré en el diagnóstico, pero quiero señalar que hoy por hoy, las estrategias para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma son, en su gran mayoría, o en la gran mayoría de las ocasiones, son herramientas de diagnóstico no invasivas. Es decir, es posible en un gran número de los pacientes con hepatocarcinoma o con cáncer de hígado, es posible hacer diagnóstico
con estudios de imagen. Esta regla de el hepatocarcinoma, es decir, el diagnóstico de un tumor en un estudio contrastado con estas características, que fue lo que mencionaba el doctor Carrillo, aquí en la parte izquierda de la imagen ustedes ven una fase arterial de una tomografía. Vean cómo capta rápidamente el material de contraste, y en la segunda, en la letra C, ven cómo el tumor en la fase portal se lava, dejando un halo o un anillo alrededor de la lesión. Este es el típico comportamiento de una lesión de un hepatocarcinoma en un estudio contrastado. Y como decía el doctor Carrillos, la biopsia está indicada solamente en lesiones en las que no podemos hacer este diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos a quién le va a dar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seleccionamos a los pacientes para qué tipo de tratamiento? Una de las herramientas, como en todas las enfermedades neoplásicas, una de las herramientas de la práctica clínica que son fundamentales es la clasificación o la estadificación de la enfermedad. En este caso, recordemos, son dos enfermedades juntas. Las dos, cada una tiene su evolución natural y suelen ser enfermedades graves, cada una por su lado, pues imaginen ustedes ahora juntas. En 1999, el Clínico de Barcelona, el lugar donde yo tuve el privilegio de entrenarme, publica esta clasificación que hoy por hoy pues prácticamente es el estándar en casi todo el mundo. Es lo que se llama BCLC, que significa Barcelona Clinic Liver Center. El objetivo de esta clasificación fue mezclar o conjuntar la clasificación morfológica de los tumores, que casi todos la conocemos, el famoso TNM, o la clasificación que toma en consideración el tamaño del tumor, ganglios linfáticos o la presencia de ganglios y la presencia de metástasis, junto con una clasificación funcional que no solamente es esta, la clasificación de Child-Pugh, que todos ustedes saben cuál es, incorpora también una herramienta para valorar el estado funcional de los pacientes. Conjuntando estos elementos, es que se desarrolló esta clasificación que permite establecer el pronóstico de la enfermedad, seleccionar la estrategia de tratamiento y de alguna manera estandarizar los resultados y poder evaluarla en el curso del tiempo. De 1999 a la fecha, el año pasado, en principios de este año, se publica prácticamente la última modificación a este BCLC. ¿Qué es el BCLC? ¿Cuál es esta es la clasificación? Esto no pretendo abundar en ello, pero sí quiero que se lleven una imagen visual de el hepatocarcinoma y los estadios en que se clasifican. Son 5 estadios donde el primero, en todos se toma en cuenta el tamaño del tumor, la función hepática y el estado funcional de los pacientes. En el estadio muy temprano se habla de lesiones menores de 2 centímetros en un paciente con una función hepática preservada y un paciente funcional con pocos síntomas relacionados a la enfermedad. El estadio temprano, que incorpora lesiones de mayor tamaño y hasta 2 o 3 nódulos menores de 3 centímetros, 3 tumorcitos. Luego están los tumores en estadio intermedio, donde hay múltiples nódulos, o múltiples nódulos, la invasión portal en el estadio C, la presencia de invasión vascular, y el estadio C, que es estadio D, que es el estadio terminal. Durante los próximos minutos nos enfocaremos en estas dos categorías, que son las alternativas que pueden ser susceptibles de ser sometidas a tratamientos con intención de curación. Son el tumor muy temprano y el tumor temprano. ¿Qué significa? Lesiones pequeñas, menores de entre 2 y 5 centímetros, con función hepática preservada. Las alternativas de tratamiento a las que estos pacientes pueden someterse son 3. Ablación, resección y trasplante. Rápidamente
Ablación. ¿Qué es la ablación? La ablación es un método de tratamiento que se basa en la aplicación controlada de energía que induce la muerte celular por diferentes mecanismos. El daño directo, necrosis isquémica, la muerte celular inducida o apoptosis. La aplicación de esta energía puede ser de diferentes maneras. Puede ser percutánea, laparoscópica o incluso cirugía abierta. Y una de las condiciones para que esta estrategia pueda ser aplicada es que debe ser asistida por algún estudio de imagen, ya sea ultrasonido, tomografía cuando se hace en forma percutánea o a través de ultrasonido intraoperatorio, ya sea abierto o laparoscópico. Estos son los diferentes tipos de energías, decíamos, puede ser química, térmica, eléctrica, láser. Las más frecuentes y las más utilizadas en el tratamiento de hepatocarcinoma son la inyección percutánea la inyección de alcohol, la alcoholización de los tumores, que es una de las primeras alternativas, quizás la primera alternativa de tratamiento del hepatocarcinoma, es muy económica. Sin embargo, pues se ha mostrado su eficacia solamente en lesiones muy, muy pequeñas. Las nuevas energías que aparecen en los últimos años, que han aparecido en los últimos años, son pues la radiofrecuencia, que es un tipo de energía térmica, que es quizás donde hay más experiencia sobre lo que se ha escrito más acerca de la utilidad del método ablativo en el tratamiento del hepatocarcinoma, pero hay otras como la microondas, que es una de las alternativas muy, muy recientes, que tiene algunas diferencias, pero que al final las dos o todas estas funcionan de la misma manera. Destrucción del tumor a través de energía. Este es un ejemplo de lo que se hace con la ablación con radiofrecuencia. Esta es una antena que está conectada a un generador. Esta antena genera una temperatura a través de este generador o de esta antena que puede alcanzar hasta 100 grados centígrados, causando necrosis y vaporización de las células, induciendo apoptosis incluso en la periferia. El margen medible de la lesión, es decir, no solamente ocurre una necrosis del tumor, sino nos permite tener un margen periférico medible que es equivalente a lo que intentamos con cirugía, lo que llamamos tener bordes libres. Es una alternativa a considerar y de hecho está dentro de las recomendaciones de las sociedades tanto americanas como europeas en lesiones pequeñitas, menores o hasta de 2 centímetros y alternativo en tumores entre 3 y 5 centímetros de diámetro. Tiene una respuesta completa en una gran mayoría de los pacientes, casi en el 90%, pero como todas las alternativas ablativas, tiene una tasa muy alta de recurrencia que puede ser hasta del 70%. De tal manera que, ¿cuál es la indicación o cuál es la mejor alternativa? Pues la mejor alternativa hasta hoy y lo que hay publicado es la radiofrecuencia como herramienta de ablación en lesiones únicas menores de 2 centímetros. Decíamos, tiene algunas características prácticas, sin embargo, pues sigue estando no disponible en todos los centros, se necesita un ultrasonido, se necesita el abordaje y a veces de ultrasonidos laparoscópicos y decíamos una recurrencia alta en pacientes con cirrosis. La segunda alternativa es la cirugía. La cirugía significa pues lograr ir a operar a esos pacientes, retirar el tumor con márgenes libres. Los objetivos de la cirugía en los pacientes con cáncer de hígado, como casi todos los tumores en el hígado, son lograr una resección hepática sin márgenes, es decir, con márgenes libres, lo que llamamos R0, que el procedimiento, que el lugar donde se haga, que el grupo que haga estos procedimientos de cirugía logre tener estos estándares tanto de morbilidad como de mortalidad, una morbilidad menor al 30% y una mortalidad operatoria menor al 3% es el estándar que deben tener los grupos que hacen cirugía de cáncer en los pacientes con cirrosis. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que logremos llevar a los pacientes a cirugía con estos resultados? Pues depende de 3 variables fundamentales que son el número y el tamaño de las lesiones, el estadio funcional del hígado y el estadio funcional de los pacientes. El candidato ideal para cirugía, pues
En razón de esto, pues será muy lógico pensar que es el paciente con tumores pequeños, con un tumor único, con función hepática preservada y con lo que llamamos un gradiente de presión portal bajo. Ahorita vamos a ver qué es el gradiente de presión bajo, o plaquetas menores de 100. Y este grupo de pacientes, que desafortunadamente es muy poquito, cuando logramos tratar a estos pacientes, que logramos encontrar primero y luego tratar a estos pacientes, su sobrevida es similar al trasplante. ¿Cómo seleccionamos a estos pacientes? Y esto es muy importante porque es precisamente el motivo de que estemos aquí, este grupo, es que la evaluación debe ser individualizada y debe ser realizada en el contexto de grupos multidisciplinarios, que es la mejor manera de seleccionar a los pacientes y ofrecerles alternativas como estas. Como decíamos, la selección de los pacientes pues no es sencilla, no se basa solamente en el tamaño del tumor, existen otros parámetros que influyen en la selección de los pacientes. Por ejemplo, en lo que llamamos de los pocos herramientas que tenemos para evaluar la biología tumoral en hepatocarcinoma es la alfa-fetoproteína. Si bien es un marcador biológico que tiene quizás poco valor dentro de los estudios de screening, como decía también el doctor Carrillo, muchos pacientes tienen hepatocarcinoma y tienen alfa-fetoproteína alta, pero cuando encontramos pacientes con valores por arriba de 1000, se ha demostrado que en cualquiera de las alternativas de tratamiento a la que sean sometidas, la recurrencia será mayor y por lo tanto la sobrevida será menor, incluso en pacientes que son llevados a trasplante. ¿Cómo evaluar la función hepática? Pues hay muchas herramientas en razón de lo inespecífico que ha sido la clasificación de Child-Pugh, que todos ustedes conocen, que toma en consideración valores bioquímicos y dos valores clínicos como encefalopatía y ascitis. Debido a la gran variabilidad y poca especificidad de se han utilizado otras herramientas, como una de ellas la relación o este score de ALBI, que se llama, que es una relación albúmina-bilirrubina. El recientemente utilizado, no tan reciente, pero muy utilizado, el score de MEL, que significa Model of End-Stage Liver Disease, que es una herramienta que se utiliza para asignar pacientes en la lista de espera. Un MEL de 9 es muy fácil calcularlo, existen aplicaciones en que podemos accesar a través de cualquier teléfono celular, podemos calcular el score de MEL de los pacientes y se ha determinado que un score menor de 9 permite que los pacientes puedan ser llevados a cirugía con un riesgo bajo de falla hepática postoperatoria. Otros estudios más específicos son algunos como que tienen poca utilidad en este lado del mundo, se utilizan mucho en China, Japón, China, Corea. Es el aclaramiento del verde indocianina. El verde indocianina es una proteína, es un fluoróforo que nos ayuda en cirugía a identificar lesiones, pero cuando se aplica como una herramienta de función hepática, es útil y se ha relacionado el aclaramiento de la función de la indocianina con la capacidad del hígado, y esto correlacionarlo con la posibilidad de resección hepática. Un paciente que aclara muy rápido, pues significa que tiene una función hepática conservada, podemos llevarlo a cirugía hepática mayor. Pacientes que aclaran muy lento, pues tienen muy pobre función y esos pacientes tienen un riesgo alto de desarrollar complicaciones posteriores a la cirugía. Uno de los grandes problemas en la selección de los pacientes es la hipertensión portal. La hipertensión portal es una complicación de la cirrosis y hoy en las clasificaciones prácticamente en todos los grupos se ha identificado que un paciente que tiene hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, que tiene varices o que tiene ascitis, o bien que tiene un gradiente de presión portal medido a través de un cateterismo por arriba de 10, esos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar falla hepática post-resección. Por lo tanto, los pacientes solamente aquellos pacientes que tienen un gradiente menor de 10 pueden ser llevados a cirugía. Otro factor tiene que ver con el
volumen hepático, ¿cuánto le podemos quitar de hígado a un paciente con cirrosis? Es claro que los pacientes que tienen un hígado enfermo necesitan un volumen grande, un volumen residual grande. Un paciente con hígado sano podemos retirar hasta el 80% del volumen hepático y el paciente recupera su función hepática gracias a la regeneración rápida del parénquima, lo cual no sucede en pacientes con cirrosis, en los cuales en general no podemos hacer resecciones mayores del 50% del volumen. Una parte muy importante es el estado funcional de los pacientes. Se utiliza para esto este score o esta clasificación que es el ECOG, que también seguramente muchos de ustedes conocen. El ECOG 0 o el ECOG 1 es la categoría funcional de los pacientes que pueden ser llevados a cirugía. Cuando combinamos todos estos, esto es una publicación del doctor Mazzaferro en 2016, cuando combinamos estos tres elementos o estos tres valores, la función hepática, la hipertensión portal y la extensión de cirugía, permite determinar grupos de riesgo. Pacientes que tienen hipertensión, cirrosis con cáncer, que tienen hipertensión portal, por ejemplo, la resección que podemos hacer es muy limitada. Cuando intentamos hacer resecciones mayores en pacientes que tienen hipertensión portal, el riesgo de descompensación y de muerte está alrededor del 25%. Cuando logramos llevar a cirugía a pacientes que tienen presión portal bajita y a quienes los sometemos a resecciones menores que tienen score bajito, score de MEL bajo, menor de 9, son los pacientes de menor riesgo, con un riesgo limitado, una mortalidad de menor al 1%. Entonces, esta es la forma en cómo seleccionamos a los pacientes para cirugía. La tercera alternativa, que es la alternativa ideal, es el trasplante de hígado. Esto que ven aquí ustedes a la izquierda de la diapositiva es un hígado con cirrosis, es el explante, es decir, el hígado que retiramos durante un trasplante. Y esto que ven aquí a la derecha, pues es un hígado nuevo. Este es el injerto. Vean la diferencia. Esto es un hígado sano que vamos a sustituir por este. En teoría, pues este es el tratamiento ideal para los pacientes con cáncer porque curamos dos enfermedades. Curamos la cirrosis y curamos el cáncer y eliminamos, en teoría, la posibilidad de recurrencia. Pues eso es la teoría. Sin embargo, existen matices, existen consideraciones importantes con respecto al trasplante. La primera de ellas es que existe una disparidad en todo el mundo entre pacientes cirróticos y donantes disponibles. Es decir, no podemos trasplantar a todos los pacientes que tienen cirrosis y cáncer. Por un lado. Por otro lado, la cirugía de trasplante es una gran cirugía que tiene una mortalidad operatoria cercana al 10%. La supervivencia global que ofrece el trasplante en prácticamente todos los diagnósticos es cercana al 90% en la actualidad. Es decir, 9 de cada 10 van a salir muy bien, van a vivir y van a vivir muchos años. Sin embargo, en el cáncer de hígado, a pesar de que quitamos el cáncer en teoría, existe una tasa de recurrencia que varía en diferentes grupos y de tal manera que la sobrevida a 5 años se considera que está entre el 65 y el 75%. ¿Cómo seleccionamos a los pacientes? ¿Para cuál es el paciente que tiene que ir a trasplante? Pues el paciente que tiene cirrosis con descompensación, con hipertensión portal significativa y cuando el tumor permita, de acuerdo a estos criterios morfológicos que han sido descritos desde prácticamente 1996, la publicación de Mazzaferro, un grupo italiano que publica después de una serie de pacientes trasplantados con cáncer, determina que los pacientes que van a sobrevivir, que tienen mejores resultados, son los que cumplen con estos criterios. Es decir, tumor único menor a 5 centímetros cuando es un tumor único, o tumores múltiples y hasta 3 y que midan hasta 3 centímetros. Esos son los criterios de Milán. Cuando llevamos los pacientes a trasplantar bajo estas condiciones, es cuando logramos obtener sobrevidas importantes. Sin embargo, existen muchas controversias con respecto al trasplante. Primero, pues la selección del trasplante y la cirugía de resección
contra el trasplante en estadios tempranos. Hoy se ha demostrado que la resección o la cirugía en estadios tempranos, es decir, en tumores menores a 2 centímetros, tiene un resultado similar al trasplante. Existe en el curso de los años lo que hemos llamado criterios extendidos, es decir, estos criterios de Milán, que si bien son una base, los hemos ido rebasando, empujando un poco la línea, trasplantando pacientes con tumores mayores, trasplantando pacientes con tumores múltiples, regresando pacientes, tratando a los pacientes con alternativas de tratamiento con ablación o embolización que regresan a los criterios regresando a los criterios de Milán, estos pacientes empiezan a ser trasplantados. Una gran controversia que existe es la lista de espera. Un gran número de pacientes que tienen cáncer tendrán una función hepática buena y un score de MED muy bajito. Entonces, estos pacientes reciben lo que se llama puntos de excepción, es decir, le vamos dando más puntos para que se trasplante más pronto. Es indudable que la recurrencia existe y una de las alternativas futuras sin duda será el tratamiento farmacológico o la adyuvancia, que es el tema que sigue y que le pediré al doctor Alan que nos ayude a desarrollar. Muchas gracias.